Muy buenas, ¿cómo están? El uso de las pantallas está más cuestionado que nunca en las aulas. Desde hace varios cursos están implantados en las clases, pero ya desde hace algún tiempo padres y madres cuestionan su utilización, también parte del profesorado, pero ¿qué dicen los expertos? Hoy aquí en la entrevista tenemos con nosotros a María Couso. Ella es maestra, pedagoga y experta en neuroeducación. María, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Leticia. Muchas gracias a ti por hacernos un huequito y venir hasta aquí, hasta la entrevista. Vamos a ponernos un poquito en contexto, porque desde hace ya varios cursos aquí en Galicia y también en España, las pantallas, la digitalización en las aulas está muy presente, en cursos desde primaria, también hasta ESO, hasta en bachillerato, pero aquí en Galicia, ¿cómo es su utilización en diversos centros? Porque cada centro creo que tiene su manera, su propio proyecto educativo. Efectivamente, cada centro cuenta con un plan digital y lo lleva a cabo con el acuerdo de ese consejo escolar. Sí que es verdad que por competencia digital hay que trabajarla como tal desde infantil, es decir, desde los 3 añitos tendríamos que estar trabajando competencia digital, pero lo que diferencia unos centros de otros es cómo se trabaja esa competencia digital, porque si bien los paneles interactivos han llegado pues en el último año para suplantar a esas pizarras digitales previamente existentes a todas las aulas tutoría, tanto en educación infantil como en primaria, sí que es verdad que hay centros que están suscritos a ese llamado Plan EDIXGAL, que consiste básicamente en la utilización de unos dispositivos por parte de cada uno de los alumnos de forma individualizada, donde tenemos el libro de texto. Galicia fue pionera, ¿no?, entre comunidades españolas con ese modelo educativo, con ese programa, desde hace algunos años, algunos cursos ya implantados. Sí. ¿Qué resultados está teniendo? Bueno, lo cierto es que empezó a implantarse en secundaria, después comenzó a bajarse hacia quinto y sexto de primaria, que es como estamos a día de hoy. Son poquitos los centros educativos donde tienen ese plan EDIXGAL por debajo, en este caso, de un quinto de primaria, pero sí que es verdad que aunque los resultados oficiales y mostrados en este caso por nuestra comunidad son muy positivos, la evidencia científica no señala lo contrario. Conocemos estudios procedentes en este caso de países nórdicos ya desde el 2013 que muestran que hay una merma significativa de la lectura cuando ésta se hace sobre pantalla frente a cuando la hacemos sobre papel. Y esto sería algo a contemplar en el caso de las tareas dirigidas al aprendizaje, porque si cualquiera de las personas que ahora mismo nos están viendo en el público lee un libro electrónico, una novela, incluso antes de dormir, maravilloso, fantástico, porque no hay absolutamente casi ninguna diferencia significativa de hacerlo en el papel o hacerlo en la pantalla. Pero cuando el objetivo, Leticia, es aprender, sí que se observa una determinada merma muy significativa en la comprensión lectora, que es precisamente la que necesitamos para darle un cierto significado a todo eso que los alumnos tienen que construir como aprendizaje. En mi caso nombraba alumnos de primaria, de ESO, bachillerato, pero también estabas comentando que podría ser una competencia digital también dirigida a más pequeñitos, a infantil. Efectivamente, nuestra legislación, y esto es a nivel nacional, regula que esta competencia digital es una necesidad desde infantil. Entonces, deja un poco en manos tanto de las legislaciones, de esos decretos de las diferentes comunidades autónomas, como de los centros educativos con su plan digital, el cómo trabajar esa competencia digital. Porque, por ejemplo, cuando hablamos en infantil de competencia digital, hablamos de aprender a programar, pero estos niños todavía no tienen unos procesos previamente construidos para poder programar, incluso con dispositivos. Entonces, ¿cómo esto se está llevando a cabo? Esta es la razón por la que muchos centros subordinan esta competencia digital entre los 3 y los 6 al uso exclusivo de pantallas que muchas veces se hacen para consumo muy pasivo de medios audiovisuales. Sí que es verdad que después en primaria, con la introducción de este dispositivo a partir de quinto de primaria, se empieza a trabajar de manera diaria y se deja a valoración absoluta del docente cuántas horas durante la mañana en ese horario escolar se va a trabajar con el dispositivo electrónico. Pero lo que me llama la atención es que si toda la investigación al respecto, Leticia, nos dice que se está mermando la comprensión lectora, que de hecho la no localización física constante de los contenidos, esto de
pues yo creo que todo el mundo recordamos el famoso momento cuando éramos pequeños y nos preguntaban en un examen por un determinado contenido y nosotros decimos, esto estaba en la página 45, correcto, sí, al lado de la foto de la manzana, imagínate. Sí, sí. Pues esto ahora los niños con estos dispositivos ya no lo pueden hacer, porque no es lo mismo abrir una ventana a pantalla completa, el texto se ajusta, que leer en este dispositivo o leer en una pantalla de 15 pulgadas. Entonces, todos los conceptos cambian su localización física. Lo que tenemos que entender es que nuestro cerebro, cuando consolida ese aprendizaje, cuando memoriza un término, también memoriza el espacio físico que ese término ocupa. Si yo estoy constantemente cambiándotelo de lugar, hay una merma en esa consolidación. Y después el tema de cómo se plantea el EDISCAL, que es algo que debería darse una vuelta, porque hay una pantalla y hay una especie de índice en la parte izquierda de la pantalla, donde el alumno va clicando para acceder a los diversos contenidos que cada docente de manera individual elige. Esto sí, que hay libertad de cátedra, ellos eligen los contenidos que van a trabajar en el aula. Pero claro, sabemos que hipervincular, es decir, hacer un clic y buscar un enlace, sí, hace que los contenidos se trabajen como una especie de limbo de paralelos. No hay, vamos a decir, una cronología lineal en base a la construcción de contenidos. Por ejemplo, todos sabemos que antes de trabajar la acentuación, agudas, llanas y esdrújulas, tengo que aprender a segmentar silábicamente y clasificar en eso de monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Si esto lo trabajamos todo como un popurrí en una especie de paralelismo de hipervínculos, el alumno tiene serias dificultades para consolidar de forma adecuada el aprendizaje en una serie de niveles, ¿no? Esta sería un poco la crítica que se hace del sistema y sobre todo decir que volcar un libro de texto en una pantalla es digitalizar el sistema, está como, vamos a decir, es una perspectiva un poco errada. Con todo, ya se comienzan a ver algunos primeros resultados. Hace tan solo unos días el consejero de Educación, Román Rodríguez, estaba aquí en Vigo valorando, haciendo balances sobre esas primeras pruebas de competencia digital de los alumnos, en este caso de segundo bachillerato, y daba buenos resultados. Sí. Más de un 50% de los alumnos conseguían ese B2, que es un nivel medio alto en competencia digital. Efectivamente, sí. Está fantástico. Yo, por ejemplo, soy una clara defensora de que en niveles altos, en este caso secundaria y bachillerato, se trabaje adecuadamente la competencia digital y que nuestros alumnos sepan trabajar en este medio digital que evidentemente a todos nos rodea. La cuestión es que todavía me parece extraño la decisión de evaluar al alumnado de segundo de bachillerato solamente en la cuarta de las áreas de las 5 propuestas por ese marco estructural gallego y ahora bajar a cuarto de la ESO en las próximas semanas para evaluar a todo el alumnado que voluntariamente quiera pasar la prueba de las 5 áreas donde vamos a decir, se estructuran esas 21 competencias digitales. También tendríamos que observar, porque si preguntamos a los docentes de a pie dentro de las aulas, si esto se ha trabajado previamente. No tengo claro si esta es una especie de módulo a prisas y corriendo, ¿no? Para de alguna manera ensalzarnos como la primera comunidad en llevar a cabo este tipo de exámenes, sí. O si, vamos a decir, por otro lado, queremos saber en qué nivel estamos o de qué nivel partimos para empezar a trabajar de forma real esa competencia digital, ¿no? Y trasladar dentro del currículum todos los ítems que sí que se están volcando, porque yo he hecho la demo, por ejemplo, que la Xunta ha ofrecido en la página web para ver un poco las dinámicas de las diferentes preguntas y está estupendo. Yo no tengo ninguna crítica a las preguntas, sí que creo que han fallado, por ejemplo, durante las pruebas de segundo bachillerato han fallado varios links, es decir, es como que en esta prueba modular todavía no rodaba todo como debía. Sí. Creo que ha habido errores también en la forma de redactar algunas preguntas, porque son como bastante engañosas, pero bueno, que vamos a decir que yo pienso que podemos mejorarlo. Ahora bien, lo mejoramos esa medición, pero en base a una propuesta de intervención previa con este alumnado. Vamos a trabajar realmente con ellos, ¿no? Y a marcar unos descriptores curriculares, una serie de indicaciones dentro del currículum concretas para poder dar salida a esa competencia digital real.
Con todo, María, como comentaba al principio, ya hay críticas. Europa, en los países nórdicos, fueron de los primeros en implantar estas competencias digitales dentro de las aulas y ahora países como Suecia, los primeros en irse. Pero no hay que irse muy lejos porque aquí en Vigo, colegios como el Javier Sensat, el CEIP Javier Sensat o el Instituto IES de Coruso, también quieren cortar de raíz esas pantallas dentro de las aulas. ¿Qué está pasando? Lo cierto es que quieren cortar de raíz solamente el plan de Edisgal, es decir, el libro de texto en la pantalla. Gallego. Efectivamente, ningún centro puede oponerse a la implantación de la competencia digital, entre otras cosas porque así lo marca la legislación a nivel nacional, es algo que tenemos que trabajar. El gobierno a nivel nacional sí que es verdad que ha derivado recursos a las diferentes comunidades autónomas para que se pueda cumplir con algo que viene mandado desde Europa. Yo siempre intento explicar a la gente que muchas veces esto no es decisión del director de su centro, sino viene marcado ya ni por nuestro gobierno autonómico, ni por el gobierno nacional, sino desde arriba, ¿no? Entonces se nos lleva a la obligación de querer digitalizar ámbitos de la administración como la sanidad, como la justicia. Lo que nos dice Europa es, muy bien, yo te presto la financiación para esta digitalización, pero entre ellas tienes que digitalizar, en este caso, el sistema educativo. ¿En qué consiste esa digitalización del sistema educativo? Aquí es donde las comunidades sí que dicen y marcan en qué derivar esos recursos económicos. Entonces, comunidades como la nuestra, en la que nosotros ahora mismo estamos en Galicia, han hecho como un replanteamiento de los recursos materiales, de las antiguas, le llamábamos pizarras digitales, y ahora las han trasladado a una inmersión en lo que llamamos paneles interactivos, que es como si el ordenador estuviese ubicado dentro de la pantalla. Y a esto sí que no pueden huir los centros educativos, ni el Javier Sensat ni el Instituto de Coruso pueden decir que no, porque es una orden, en este caso marcada desde arriba, donde sí ellos han decidido salirse con la aprobación del Consejo Escolar es del plan Edisgal, de la introducción de libros de texto en esa pantalla, que es lo que, pues entre otros, yo tanto critico. Ahora mismo, ¿en qué consistirían, por ejemplo, esas competencias digitales en estos centros, en las aulas? Pues ¿Cómo quedarían? Quedarían básicamente, hay que trabajarlas de manera global, de manera inclusiva, pero después sí que es verdad que aunque la ley marca unos mínimos, esto es básico, hay una libertad de cátedra. Entonces nos encontramos con docentes, y pasa con los centros, por ejemplo, con esa implantación de Edisgal, que deciden que el libro se utiliza media hora todas las mañanas, y hay otros docentes que deciden utilizarlo 5 horas todas las mañanas. Entonces se deja un poco a consideración, en este caso, de la autoridad dentro del aula, que es el docente. Y aquí es lo que digo yo, deberían marcar un poquito más en qué modelo y en qué, vamos a decir, aspectos utilizar ese dispositivo, porque todos estaremos de acuerdo en que Internet y tener acceso a la red es maravilloso para localizar información, para conocer determinados conceptos que uno busca, pero quizás el cómo está enhebrado ese dispositivo individual dentro del aula, esa individualización del aprendizaje, porque por mucho que nos vendan que hay una cierta cooperación entre los alumnos, cada uno está conectado a un dispositivo. De hecho, los centros te piden, y lo digo porque soy madre también, te piden comprar unos cascos, ¿vale?, para también en un momento determinado utilizar tu dispositivo con sonido de manera totalmente individualizada. Entonces, esto de la cooperación con los dispositivos todavía está por ver, por ver. Dentro de la comunidad educativa, María, también están los padres, las madres, como tú bien dices, que luchan en muchos casos cada día porque sus hijos no estén con las pantallas fuera de clase, en casa, con sus móviles, con sus tablets, y ahora también están luchando para que se revierta un poquito, ¿no?, ese aprendizaje a través de la pantalla. Efectivamente, sí que es verdad que hay muchos, vamos a decir, docentes o incluso persona de la consellería que ha sostenido de alguna manera que como las familias dejan barra libre en esto del consumo de las pantallas en su tiempo de ocio, nosotros dentro de los centros educativos también podemos utilizar pantallas, ¿no?, porque el problema solo está en las familias, solo está con el tiempo de ocio. Y yo siempre ante esto respondo que deberíamos hacer un ejercicio de reflexión sobre dónde está nuestro nivel de profesionalidad, si para argumentar una determinada metodología en el aula
nos amparamos en el uso que hacen las familias. Es decir, yo no puedo decir, no, es que como a este niño su papá y su mamá o su abuelito le ponen mucha pantalla, pues yo también le voy a poner mucha pantalla. No, tú tienes que argumentar en base a un criterio profesional. Entonces sí que es verdad que hay muchas familias que dicen, oye, mira, yo en mi casa no le dejo ver pantallas, o hay un uso bastante, vamos a decir, restringido de esas pantallas. ¿Por qué en el centro educativo tienen que incluso estudiar con pantallas? Cuando hay muchas familias que es lamentable que se hayan dejado muchísimo dinero en la impresión de todos esos contenidos de la pantalla en papel. Es decir, hay muchas familias, y lo digo desde aquí, que han tenido que imprimir los temas pagados de su bolsillo para poder ayudar a sus hijos, para que sus hijos puedan subrayar, puedan hacer pequeñas anotaciones, porque es muy complejo estudiar en una pantalla, es muy complejo estudiar, necesito cogerlo, tocarlo, manipularlo, sobre todo cuando el objetivo, repito, es aprender, sobre todo cuando los textos son expositivos instructivos, porque en un texto narrativo, pues bueno, te cuento una historia, más o menos tienes un hilo conductor, pero cuando tu objetivo es aprender, realmente deberíamos plantearnos si esta es la mejor opción para nuestro alumnado y no tratarlo, que esto es algo que me preocupa mucho, Leticia, no tratarlo como conejillos de indias. Es decir, no podemos estar haciendo pruebas. Yo me niego a creer que en el aula podemos estar haciendo pruebas, y más cuando hay una neurociencia aplicada a la educación que ya se está encargando de esto. Es decir, los profesionales en investigación lo están haciendo y nos llevan alertando de estas malas prácticas años. ¿Por qué seguimos introduciendo de esta manera la digitalización? De hecho, equivocando los términos innovación y digitalización. Cuando hablemos de innovación no es algo novedoso, tenemos que demostrar que genera un impacto positivo en el aprendizaje, pero tenemos que demostrarlo con datos objetivos, no decir, bueno, a mí me parece, no, tenemos que demostrarlo. Hablabas de mala comprensión lectora, ahora, ¿no?, un poco a raíz de ese aprendizaje en las pantallas. También al momento, ¿no?, de ponerse esos auriculares, no había esa relación con otros alumnos. También puede estar perjudicando en otros aspectos, por ejemplo, la relación alumno-profesor, alumno-docente. Sí, yo creo que, pero esto es en general, ya no aplicado solamente en la digitalización del propio sistema, sino el momento en el que estamos ahora. Sí. Estamos observando, y yo siempre, pues porque hasta el año pasado yo trabajaba de docente y de pedagoga, en los últimos años estamos viviendo una merma de la capacidad atencional del alumnado. Tienen dificultades para mantener el foco atencional, y no estoy hablando específicamente de aquellos alumnos que sí que tienen, en este caso, un origen en el neurodesarrollo, por eso que llamamos TDAH, ¿no?, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, sino alumnos, vamos a decir, con unos niveles neurotípicos, sin ningún tipo de desviación en ese neurodesarrollo, están mostrando serias dificultades para mantener el foco. Pero ya no me voy a ir abajo, Leticia. ¿Qué nos pasa a nosotras? Sí, sí, a los adultos también nos está pasando. Exacto, tenemos esa percepción de que tenemos dificultades para atender, tenemos dificultades para pasarnos una hora leyendo un libro sin coger el móvil y mirar a ver si me han mandado un mensaje. Es decir, está cambiando mucho un poco toda la forma que tenemos de procesar. La problemática es que si en el aula tenemos dificultades de atención, esto va a repercutir en el aprendizaje, porque yo para aprender necesito una canalización para que tú puedas introducirme determinados conceptos o procedimientos, ¿no? Entonces, esto sí que se está mermando. Si atendemos a los expertos, ¿no?, quizá una utopía, pero si los atendemos, si escuchamos esos conceptos que nos transmiten de lo que está ocurriendo ahora mismo con este alumnado, ¿qué se podría cambiar a corto plazo? A corto plazo sería la eliminación o el replanteo, al menos, del sistema EDISGAL. Porque ya no vamos a hacer, como digo yo, la oposición, que esto también muchas veces lo decimos los docentes, no vamos a hacer la oposición dicotómica, libro de texto o dispositivo, porque no todo es blanco-negro. Es decir, hay una serie de recursos manipulativos, hay muchos docentes que trabajan sin libro de texto y lo hacen estupendamente, y oye, consiguen que sus alumnos aprendan, así que algo bien estarán haciendo, ¿no? Entonces, muchas veces deberíamos atender a hacer un replanteo de si estamos a merced de unos determinados intereses, me da igual de quién, o si realmente estamos, como digo yo, focalizados
en el aprendizaje del alumnado. Entonces, ¿que la digitalización tiene que darse? Pues claro. Ahora, ¿en qué edades? Pues a lo mejor en una secundaria, en un bachillerato está muy bien que estos niños aprendan cosas tan básicas como la accesibilidad al propio dispositivo con una mecanografía básica y que dejemos de ver a niños de segundo de bachillerato escribir con los índices simplemente. Es decir, lo primero de todo es trabajar esa accesibilidad. Por supuesto que todas las 21 competencias planteadas en ese marco estructural en nuestra comunidad están estupendas, pero tienen que saber intervenirse, ¿no? Y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿se está haciendo bien en las aulas? ¿Se les está dando incluso medios y recursos a los docentes para que lo lleven a cabo? Porque hay una cosa que yo siempre digo, ¿por qué hay dinero para digitalizar el sistema y no hay dinero para bajar las ratios? Es decir, vamos, para que el público me entienda un poco, la proporción de docente-alumnos en nuestra comunidad, informo de que en infantil y primaria son 25 por docente, de 3 años, en este caso a 12, y a partir de secundaria sube a 30. Y hay excepciones en las que podemos alargarlo un poquito más. Entonces, el planteamiento es, ¿por qué no derivamos recursos para bajar el volumen de los grupos, sabiendo que hay evidencia científica que certifica que un grupo idóneo estaría en torno a los 15. Este año se firmó con los sindicatos y en una especie de propuesta general una bajada de cara al año que viene, que esto también ha llevado a problemáticas ahora recientes aquí en Vigo en el CEIP García Barbón por esa bajada de plazas escolares. Exacto. Porque bajamos a grupos de 20, a partir de 3 años introducimos grupos de 20. Ya, pero es que a la población tienes que abrirle más líneas. Es decir, no puedes dejar, además es que yo que vivo en el centro y lo puedo decir de buena mano, es evidente que hay una falta de servicio público en el ámbito educativo en esta zona, entonces tienes que dar salida y tienes que hacerlo planteándote de, muy bien, estos niños ahora de 3 años empiezan en un grupo de máximo 20, ¿vale? Sí. Pero, ¿qué va a pasar con los que ya están en cursos superiores? Esos niños no van a tener la posibilidad de vivir en grupos inferiores, porque esto va a ser una especie de proceso en el que para el siguiente año irán creciendo, entonces es progresivo al cabo de 10 años, ¿no? Entonces, a mí me duele el que el sistema no derive recursos financieros allá donde los docentes estamos diciendo que se necesita, porque estamos viviendo una situación realmente dura en las aulas. Quien entra a un aula sabe que no se puede atender bien a 25 niños a la vez y en secundaria a 30, porque no tenemos, vamos a decir, el modelo de alumno normotípico, no, tenemos una neurodiversidad, todos los cerebros son diferentes, pero además después ahora mismo estamos, en este caso, con una neurodivergencia bastante importante, tenemos casos de autismo, tenemos casos de TDAH, casos de dislexia, donde hay una dificultad persistente de esa codificación escrita y leída. Entonces, yo me planteo si deberíamos hacer, como digo yo, una revisión del estado de la cuestión en educación y de una vez por todas decir, vamos a poner el dinero allá donde se necesite. Pues María Couso, vamos a dejar ahí ese mensaje. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la entrevista, por poner un poquito más de información acerca de este tema en el que hay ahora mismo tanto debate. Gracias, Leticia, un placer. Y a vosotros muchísimas gracias por estar ahí un martes más. Recuerden que pueden ver este programa, esta entrevista en nuestra página web televigo.com, así como la de otros programas y también siempre en nuestras redes sociales. Muchas gracias.